¿Sabe qué dice por el versículo 28? Dice, y los bendijo Dios con estas palabras. ¿Qué necesitaron las plantas, los animales, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que usted ve antes de funcionar? Que Dios los bendijera. ¿Qué necesitó el hombre y la mujer antes de funcionar y cumplir su propósito? Que Dios los bendijera. Pero la pregunta es, ¿para qué los bendijo? Quiero mostrarle para qué los bendijo Dios. Dice de esta manera en Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Qué quiere decir entonces? Que la buena creación de Dios necesitó de la bendición de Dios para que pudiera cumplir su propósito. ¿Cuál es su propósito y el mío? Dios los dijo en 5 palabras muy sencillas. Su propósito y el mío en la tierra es que fructifiquemos, que multipliquemos, que llenemos la tierra, y México lo sabe hacer. Ese deber no se lo llevan a casa, ese lo saben hacer. Y luego dice, dominen, sojuzguen, conquisten y gobiernen la tierra. Quiere decir que Dios compartió de lo que Él tenía dentro de Él, haciendo a un ser humano que era de carne y de hueso, para que aquello que hacía Dios y hace Dios en el cielo, teniendo todo en orden y bajo control, nosotros los seres humanos en la tierra lo hiciéramos y tuviéramos la tierra, los animales, las plantas, todo bajo control. Mire si es grande el propósito de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios no es como el hombre que tiene competencia. Dios es tan bueno que Él no tiene problema que alguien más comparta lo que Él tiene. No es como el ser humano que es egoísta. No. Dios es tan bueno que dijo, yo quiero hacer un ser igual a mí, de carne y hueso, que yo pueda compartir todos los días con Él y Él pueda compartir todos los días conmigo. Y así como yo funciono en el cielo, que Él funcione en la tierra y tenga todas las cosas bajo control. Propósito: fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, gobernarla, conquistarla y dominarla. Pero quiero mostrarle la grandeza de la bendición de Dios. Ahora estoy empezándole a hablar de la bendición original. ¿Cuál fue la bendición original? La que Adán y Eva recibieron cuando fueron creados. Cuando Dios le dijo, ahora los bendigo con estas palabras. Quiere decir que la bendición de Dios fue una declaración de parte de Dios sobre la vida del ser humano. ¿Para qué? Para que el bien que estaba dentro del ser humano se liberara hacia afuera. Pero usted seguro se está haciendo una pregunta. Y escúcheme una cosa, contésteme esto. ¿Por qué es que si Dios nos hizo buenos para liberar el bien, hay tanto mal? Dice, y también lo hizo para que liberemos el bien. ¿Sí? Sin embargo, vemos progresar más el mal que el bien. Estamos en épocas donde a lo bueno se lo está llamando malo y a lo malo se lo está llamando bueno. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con el varón y la mujer? Déjeme explicarle algo que hizo Dios. Dios hizo 2 cosas con usted y conmigo. En primer lugar, nos dio su imagen. Y en segundo lugar nos dio su semejanza. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Y qué tan importante es la imagen y la semejanza de Dios? Déjeme decirle que la imagen tiene que ver con que Dios nos hizo parecidos a Él. ¿Cuándo lo hizo? Cuando usted y yo, o cuando Adán, nuestro primer papá, era simplemente un bodoque de barro, pero bien formado, no tenía vida. Dice que Dios sopló
sobre ese ser humano su aliento de vida. En ese momento, la clase de vida de Dios, el mismo tipo de vida que Dios tenía, le fue insertada al ser humano. Es decir, Dios dice, te estoy haciendo parecido a mí porque te estoy dando la misma clase de vida que yo tengo. Por eso cuando usted ve a los animalitos y a las plantas, aunque tienen vida, Dios nunca sopló sobre las plantas, Dios nunca sopló su aliento sobre los animales, ni sobre los peces, ni sobre la luna, ni sobre el sol. Sobre lo único que Dios sopló su aliento fue sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tendría lo que nadie más en la creación tendría. Así que todos esos seres tienen vida, pero cuando muere se acabó su existencia. Pero el hombre tiene la clase de vida de Dios. Y usted y yo sabemos que Dios no muere nunca. Dios es eterno. Si usted tiene la misma clase de vida de Dios, entonces ¿cómo es usted? Eterno. Alguno dirá, pero escúcheme, ¿usted piensa no morirse? ¿Cuánto va a vivir? No, claro que usted y yo físicamente morimos, pero la vida que Dios puso dentro de nosotros vuelve a Dios. Esa nunca muere. Solamente puede tener dos destinos: o vivir para siempre o morir para siempre. Pero seguirá teniendo vida. Una vida de tormento o una vida de paz y libertad, pero seguirá teniendo vida. Y usted decide qué clase de vida tendrá eternamente. Por eso el hombre es tan diferente. Porque la imagen tiene que ver con la naturaleza de Dios dentro del hombre. Pero cuando Dios dijo, te doy también mi semejanza, ¿sabe qué está diciendo? Yo te capacité, cuando te di mi soplo, yo te capacité para que tú funcionaras en la tierra como yo funciono en el cielo. Para que tú tuvieras el poder de gobernar. Para que tú tuvieras el poder de actuar como yo actúo. Es decir, para que a tu sola voz todas las cosas estén bajo control. Por eso cuando el primer hombre y la primera mujer comenzaron a vivir, vivían en un lugar que creo que hasta en las canciones se canta. ¿Cómo se llama? El Edén. Y dice el paraíso. Y entonces le tratan a usted de vender un paquete vacacional y dice, vuelva al paraíso. Usted ya sabe que no es cierto, pero bueno, parecido. Parecido. Ahora, ¿por qué el hombre vivía en un paraíso? Porque el hombre tenía el mismo control que Dios. El hombre tenía la capacidad de gobernar la tierra. Dios nunca le dio al hombre la capacidad para dominar a otros hombres, no. Dios se la dio para que él dominara y gobernara todo lo que Dios había creado. Así que cuando hablamos de la imagen de Dios, hablamos de la clase de vida que Dios tiene. Pero cuando hablamos de la semejanza de Dios, no estamos hablando de la vida de Dios, sino de el poder y la autoridad que Dios nos dio para gobernar todo lo que ha sido creado. Esto es lo que recibió el hombre, ¿sabe cuándo? Cuando recibió la bendición original. Le hago una pregunta, ¿le gusta o no le gusta? Yo creo que es muy difícil que alguien me diga que no le gusta esa bendición, porque no es una bendición cualquiera, es una clase de bendición superior. Es algo que el hombre dice, ¿y cómo yo puedo alcanzar esa clase de autoridad? ¿Cómo yo puedo no solo ser fructífero, sino también tener la capacidad de gobernar todas las cosas? A veces se me sale de control mi casa, mi matrimonio, mi familia, y no lo puedo gobernar. A veces hasta alguno de mis hijos se pone tan rebelde que no los puedo gobernar. Claro que yo necesito esa bendición original. Por eso le dije en esta noche que hay una bendición que es original y que no puede tener copias, y que no hay fabricante en el mundo que la pueda hacer y le diga a usted que se la puede vender, porque no se puede comprar, porque no tiene precio. Y porque no hay ser humano que tenga la capacidad de crearla y darle esa autoridad, sino solo Dios. Habiendo visto la importancia que tiene la imagen y la semejanza de Dios, podemos entonces entender qué fue lo que pasó con el hombre. Quiero ir a Génesis el capítulo 3. Allí la palabra de Dios dice algo muy particular acerca del hombre. Y a partir del versículo 17 en adelante, dice que Dios le dijo al hombre que el hombre podía tomar de todo lo que estaba en ese huerto y en ese paraíso